En este vídeo vamos a obtener el campo magnético que crea una corriente rectilínea, como esta que hemos pintado aquí, que transporta una determinada intensidad de corriente I, que es un dato. Queremos calcular el campo magnético en todos los puntos del espacio. Ese sería el problema que vamos a intentar resolver, ¿vale? B en cualquier punto del espacio. Para resolver el campo magnético, en este caso, vamos a utilizar la ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite resolver este problema de una forma muy sencilla. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema utilizando la ley de Ampère? Recordamos que la ley de Ampère me relaciona la integral de ese campo magnético que estoy intentando calcular a lo largo de una trayectoria que habrá que definir, una trayectoria de Ampère, me lo relaciona con la permeabilidad y con la corriente que atraviesa la superficie que delimita esa trayectoria. Es decir, yo tengo que definirme una determinada trayectoria con la forma geométrica que queramos, puede ser rectangular, puede ser circular, y tengo que considerar la superficie que me delimita esa trayectoria. Por ejemplo, esta sería la superficie que me delimita esa trayectoria. Lo vamos a hacer mejor marcándola así con una forma rayada. Esta sería la superficie. Y entonces, la corriente que atraviesa por ahí dentro, que bien puede ser una corriente que salga hacia afuera o bien entre hacia adentro, son las corrientes que habrá que considerar. Corrientes externas a esa trayectoria no me afectan. Vale. Teniendo este presente, vamos a aplicar los sucesivos pasos que nos permiten resolver este problema. En primer lugar, tendremos que conocer la dirección de un campo magnético que genera una corriente rectilínea. Y en este caso lo podemos intuir aplicando la regla de la mano derecha. Si este es el hilo de corriente y ponemos, por ejemplo, que la corriente va hacia arriba, aplicando la regla de mano derecha, estableciendo el pulgar en este sentido, colocando el pulgar en este sentido, si esto fuese la mano derecha, los dedos me marcan la dirección del campo. Es decir, que mi campo magnético va a ir dando vueltas, voy a pintar un par de líneas de campo, así, un par de líneas de campo, y lo que sabemos es que con la regla de la mano derecha, mi campo magnético va girando en ese sentido. Esto, como es un poco la vista de perspectiva, puede ser un poco confusa, lo que vamos a hacer es pintarnos una vista superior. Mirando desde aquí, ese mismo problema, lo que tendríamos es la corriente saliendo de la pizarra y las líneas de campo que hemos pintado irían dando vueltas alrededor de ese hilo, girando en sentido, con la regla de la mano derecha, en sentido antihorario. Aquí en este dibujo yo creo que queda más claro que el campo gira en sentido antihorario. Bueno, una vez sabemos la dirección del campo, tenemos que ver qué vector, ¿vale? Porque buscamos una solución que valga para todos los puntos del espacio. Necesitamos un vector en alguna de las coordenadas. De las que conocemos, esto cartesianas obviamente no vale, hay que trabajar en coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas cilíndricas había tres vectores. Si colocamos, lo voy a hacer en otro color para distinguir la corriente del eje Z, si establecemos el eje Z saliente de la pizarra, el vector U sub ρ es el vector que va perpendicular al eje Z buscando el punto P en el que estemos trabajando, y U sub alfa es un vector perpendicular a U sub ρ, es decir, va siguiendo la línea perpendicular al vector U sub ρ, pero de las dos posibilidades, izquierda o derecha, lleva la dirección de la mano derecha poniendo el pulgar en el eje Z. Es decir, U sub ρ lleva la dirección esta que estoy marcando. Este sería U sub alfa. Por tanto, pues borramos
borramos esta parte de aquí. De acuerdo. Bueno, una vez aclarados los vectores que tenemos que considerar, pues en este problema lo que tenemos que hacer es situar bien el eje Z. Entonces, lo lógico y normal en este problema es que coloquemos el eje Z justo donde está el hilo, coincidente. Y además, su sentido positivo en el mismo sentido positivo en el que va la corriente. Es decir, que hagamos algo parecido a esto. Pongamos el eje Z, lo voy a poner ligeramente a la izquierda simplemente para verlo, pero en realidad estaría justo encima. Mi eje Z crece en el mismo sentido en el que viaja la corriente. Entonces, de esa forma, si hago eso, U sub alfa, que va girando alrededor del eje Z, U sub alfa gira de la misma forma que gira el campo magnético. Entonces, la decisión de establecer el eje Z sobre la corriente y en el mismo sentido, es decir, que compartan dirección y sentido, me permite ahora sí concluir que el campo magnético gira alrededor del eje Z y por tanto lleva dirección U sub alfa. ¿Vale? Esto es la primera conclusión que obtenemos a partir de las líneas de campo y utilizando coordenadas cilíndricas. En segundo lugar, tenemos que escoger una trayectoria de integración, una trayectoria de Ampère. ¿Qué trayectoria nos conviene en este caso? No tenemos que perder de vista que nosotros después tenemos que resolver con esa trayectoria esa integral desconociendo lo que vale el módulo del campo. Entonces, esta integral es fácil de resolver cuando el vector del campo es perpendicular al vector de la trayectoria o cuando el vector del campo es paralelo al vector de la trayectoria. En este caso, el producto escalar directamente se me va a anular y en este otro caso el producto escalar va a simplificárseme al producto de los módulos por el coseno de 0 grados, que vale 1, y entonces sí me simplifica también. Dicho esto, en este caso tendríamos que coger, lo más sencillo sería escogerse la siguiente trayectoria. Es decir, si esta es la corriente y vamos a pintar ahora solo una línea de campo, por ejemplo, esta sería la línea de campo que va girando en sentido antihorario, pues la trayectoria que nos vamos a escoger la vamos a hacer exactamente, la vamos a escoger paralela completamente al campo magnético. ¿Vale? La pongo más grande para no superponerla, pero pensar que líneas de campo hay todas las que queramos. O sea, la podéis pintar la línea de campo que sea, simplemente la pongo ahí. Y entonces, esa sería nuestra trayectoria de Ampère. Y tenemos que definir si la trayectoria la recorremos en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Vale? Y también hay que definir un tamaño de esa trayectoria, que en este caso será el radio de esa circunferencia. Vale. Esas dos decisiones me llevan, por un lado, a definirme un radio variable ρ. ¿Para qué? Para poder pasar con esa trayectoria por donde yo quiera. Recordamos que necesito el campo en todos los puntos del espacio. Así que lo que vamos a hacer es parametrizar la curva a un radio ρ variable. Con respecto al sentido de giro, al sentido de la trayectoria, pues es una elección que no afecta al resultado, como es de esperar, pero que hay una que me simplifica ligeramente los cálculos. Mi consejo es que cojáis el sentido de giro igual que el sentido del campo. Como ya sabemos cómo va el campo, vamos a coger el sentido antihorario. No hay ningún problema si yo cojo otro sentido, ¿vale? Pero en este caso se nos va a simplificar. Bueno, una vez ya tenemos escogida la trayectoria perfectamente definida con su radio y su sentido, podemos ahora sí resolver la integral. Para calcular
esa parte izquierda de la ecuación de la ley de Ampère. Como hemos escogido una trayectoria paralela al campo, hemos dicho antes que el producto escalar se nos simplifica al producto de los módulos. Pero además, y esto es una segunda cosa importante, la trayectoria que hemos escogido es coaxial con el conductor. ¿Qué significa ser coaxial con el conductor? Pues si ponemos, lo voy a usar ahora otro dibujo nuevo. Si ese es el conductor saliendo del hilo, nuestra trayectoria, me olvido ahora mismo del campo magnético, la trayectoria la hemos cogido dando vueltas alrededor de ese hilo, por ejemplo, así. Pero ¿qué ocurriría si yo me cojo la trayectoria así? O me cojo, la voy a cambiar de color para que se vea diferente. Si yo me cojo la trayectoria así, o me cojo la trayectoria de ese otro modo, ¿vale? Cualquiera de esas trayectorias son circulares, tienen un determinado radio, todas ellas, pues parece que encierran una corriente, etcétera, etcétera. Pero en ninguna de ellas, excepto en la azul, podemos afirmar que lo que está pasando en este punto es lo mismo que lo que está pasando en este otro punto. Obviamente este punto va a estar más cerca del hilo que este otro, así que lo más lógico es que el campo aquí, B1, sea mayor que el campo en B2. En cambio, si nuestra trayectoria es coaxial, todos los puntos de esta trayectoria son completamente simétricos con respecto al hilo. ¿Y eso en qué afecta? Pues eso afecta matemáticamente al hecho de que, aunque no sepa lo que vale el módulo del campo, lo voy a poder sacar de la integral. Entonces, eso me va a simplificar enormemente el cálculo de este proceso a mano. Si continuamos resolviendo, por aquí debajo, lo siguiente que me doy cuenta es que la integral de dl lo que significa es sumar cada uno de los trocitos diferenciales en los que se está dividiendo la trayectoria. Si sumamos las longitudes de cada uno de estos trocitos, me va a dar, como es lógico, la longitud total de ese camino. Y la longitud total del camino, en este caso, va a coincidir con el perímetro de una circunferencia. Perímetro de una circunferencia que viene determinado por 2pi y su radio, que como hemos cogido radio ρ variable, pues 2pi ρ. Vale, pues de esta forma ya tendríamos resuelta la integral. Continuamos con un paso 4, que sería hallar la corriente que atraviesa por esa trayectoria que hemos definido. Ahora no podemos cambiar el signo de la trayectoria. La trayectoria la escogimos antes en un sentido antihorario y ahora no podemos cambiarla porque si no la parte izquierda y la derecha de la igualdad no se satisface. Entonces, hemos cogido una trayectoria antihoraria. Tenemos que calcular la corriente que atraviesa en esta región interna, ¿vale? La región que delimita mi trayectoria, ese círculo. Esto es una circunferencia que delimita un círculo. ¿Qué corriente atraviesa? Bueno, pues está claro que la corriente que atraviesa es la del hilo, porque nos hemos cogido una trayectoria que lo envuelve. O sea, la corriente que atraviesa va a ser igual a la corriente del hilo. ¿Pero positiva o negativa? Nos hacemos esa pregunta y para ello volvemos a recurrir a la ley de Ampère. La ley de Ampère me dice que establezcamos el pulgar en el sentido de la corriente. El pulgar con la corriente. Y los dedos de la mano derecha te dicen si es positivo. En este caso, cuando cogemos el pulgar, los dedos van en sentido antihorario. Este sería el sentido positivo. Mi trayectoria va en ese mismo sentido, me saldría la corriente positiva. Esto es una forma de verlo, pero otra forma de verlo es haciendo al contrario. Coger los dedos en el sentido de la trayectoria, esto sería pensando
en la corriente, pero si pensáis en la trayectoria, lo voy a poner en el color de la trayectoria, lo que tendréis que hacer es primero establecer los dedos en el sentido de la trayectoria, y después el pulgar sería el que marque las corrientes positivas. Como el pulgar sale hacia afuera, tendríamos de nuevo que la corriente es positiva. Cualquiera de los dos métodos es válido. Entonces, al final, tenemos que la corriente que atraviesa es más I. Vale. Una vez ya tenemos la parte izquierda y la derecha de la ecuación de la ley de Ampère, podemos igualarla para sacar una ecuación con una incógnita que me permita despejar el módulo del campo. Es decir, B por 2pi ρ, que era la integral de línea, dice Ampère que es igual a mu sub 0 por la corriente. Eso me va a permitir despejar el módulo del campo con mu sub 0 partido 2pi, la corriente partido por ρ. Una vez tenemos eso, podemos directamente escribir la solución a este problema. El campo magnético vectorial, que no se nos olvide que todos los campos son funciones vectoriales, es igual a mu sub 0 partido por 2pi por la corriente partido por ρ y un vector. El vector lo establecí en el paso 1. Me tengo que volver al principio del todo y lo tengo aquí, el vector. Así que es un vector que giraba alrededor del eje Z, U sub alfa. Sus unidades, tesis. Y esta sería la solución de este problema. ¿Vale? Hacemos un pequeño análisis de la solución, que siempre es una buena idea pararse a entender lo que hemos obtenido. Por un lado, podemos ver que si la corriente crece, el módulo del campo crece. ¿Vale? Es decir, podemos aumentar la intensidad del campo estableciendo una corriente mayor. Por otro lado, tenemos que si la distancia al hilo crece, el módulo del campo decrece también, lo cual es algo también esperable. Mientras más lejos me vaya, más pequeño se me hace el campo. Y después, simplemente una conclusión, es que el campo, pues, es giratorio, gira alrededor del hilo, simplemente alrededor del hilo. Bueno, y ahora ya lo último que hacemos es un resumen de todo el proceso. Para calcular el campo magnético, utilizando la ley de Ampère, necesitamos primero conocer la dirección del campo a través de las líneas de campo, por ejemplo, o de la regla de la mano derecha. A partir de la dirección del campo ya podemos establecer una trayectoria, en este caso será circular, integral y resolver. Una vez tenemos resuelto, calculamos la corriente que atraviesa por esa superficie que delimita la trayectoria. Igualamos con la ley de Ampère y sacamos el vector del campo.